Bueno, pues nada, os voy a dar la bienvenida a una nueva sección. Va a ser el primer martes de batallitas, como lo estoy llamando. Y es una sección que va de contaros experiencias que he tenido con la industria del videojuego, con algunos juegos concretos en tiempos pasados, y contaros por qué me gustan tanto, por qué me han marcado de alguna manera, y si a vosotros también lo han hecho, pues oye, mejor que mejor. Y si no, pues ahora aprovecháis para descubrir algún juego nuevo que quizá no conocíais o al que no habéis prestado atención. Vamos con la primera entrega, en la que vamos a hablar del juego Harry Potter y la Cámara Secreta de PlayStation 2. Vamos con los puntos clave. Este juego es un juego de aventuras que salió en 2002, desarrollado principalmente por EA y también por un equipo que se llamaba Eurocom, que yo no conocía mucho y es famoso por hacer ports de videojuegos con licencias muy grandes, de películas. Es un juego que salió con la segunda película, o sea, salió, digamos, clavado al lanzamiento de la segunda película de Harry Potter, que de hecho ya salía solo 4 años después del libro, vamos, esto iba completamente encarrilado, o sea. Y bueno, era una época donde los niños que... Yo soy de los 90, del 90 concretamente, entonces en ese momento yo tenía 12 años y los niños de esa época estábamos completamente flipados con Harry Potter, leyendo los 2 primeros libros en este caso. No sé si ya estaba el tercero publicado, creo que sí. Y vamos, estábamos completamente locos con eso, y hay que añadir que los juegos de películas nunca han sido muy buenos. Y de hecho, en los siguientes juegos de películas que han hecho, ahora mismo estamos en 2021 y la cosa no es un sector donde merezca la pena meterse a curiosear. Hay juegos de películas que están bien, pero la mayoría no merecen la pena. Ahora que esté bien se me ocurre... el juego del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que era de acción, sobre todo para jugarlo en cooperativo con alguien y tal. Bueno, de eso podría hacer un vídeo aparte, pero el caso es que el panorama no era nada bueno. Entonces, la costumbre era que los juegos se hiciesen como producto publicitario solamente para una película y que no hubiera intención de hacer un juego bueno detrás. Entonces, el primer juego de la Piedra Filosofal de EA, de la película de Harry Potter y la Piedra Filosofal, ya fue una excepción a esto, ya fue un juego muy bueno. Pero es que la Cámara de los Secretos, al segundo juego, es el Assassin's Creed 2 a la franquicia Harry Potter, por así decirlo. Es el juego que, vale, Assassin's Creed 1 era bueno, pero es que el 2 ya se fue completamente a la parra. Primero hay que decir lo brutal que era para estos niños que estábamos encantados con Harry Potter en ese momento, poder explorar Hogwarts y sus terrenos por dentro, por fuera, poder explorar el Callejón Diagon, la Madriguera, las tiendas del Callejón Diagon y un montón más de lugares. Bueno, no demasiados más, pero algunos más que no quiero spoilear. Pero bueno, si habéis visto Harry Potter o leído el libro, ya sabéis más o menos por dónde va a ir el asunto. Entonces, poder protagonizar todo esto, ya no solo leerlo en el libro y tenerlo con tu imaginación, luego verlo en la película y luego encima poder jugarlo y recorrer todos esos escenarios, pues era una gozada, sobre todo con esta genial ambientación que habían hecho. Habían tenido una gran preocupación por adaptar con las limitaciones técnicas del momento de PlayStation 2 todo este universo de una manera totalmente impecable, haciendo un gran uso de la iluminación, de los colores, de las texturas. Ya digo, con las limitaciones técnicas que había en ese momento, tampoco se podía hacer gran cosa, pero por ejemplo, tanto los entornos como las caras y los diseños de personajes y enemigos evidentemente no se podían hacer de manera realista, con lo que se cogió un estilo cartoon, pero con mucho mimo y, como digo, muy bien diseñado. De hecho, en muchas ocasiones se añadían elementos de lore, algunos monstruitos, algún personaje, incluso elementos que estaban en el entorno, en las paredes y por donde ibas tú, que no pertenecían a la película. O sea, elementos de lore que pertenecían directamente al libro y al lore, como ya digo, interno de la saga. Entonces esto no era nada habitual. A esto le sumas que como el videojuego tenía la licencia evidentemente oficial de la Warner, dado que era un producto oficial para la película, contábamos con la banda sonora de la película, que era de John Williams, nada más y nada menos. Creo que no hace falta comentar todas las cosas que ha hecho John Williams, pero vamos, por leer una lista, es el compositor de bandas sonoras tan grandes y tan importantes como Harry Potter, Star Wars, Tiburón, Atrápame si puedes, ET el extraterrestre, Superman, Indiana Jones, Parque Jurásico, Solo en casa, y así podríamos seguir muchísimo tiempo. Con lo cual, disfrutar durante todo el juego de una banda sonora de este calibre, pues evidentemente era un punto bastante importante.
Las misiones secundarias y jefes estaban muy bien integradas, había solo 10 misiones secundarias, que básicamente iban de recuperar objetos para los alumnos que los habían perdido y tal, pero bueno, conocías un poquito más a los alumnos, conocías un poco más ese mundo, objetos extraños que había, que de otra forma no podían meterse en la historia principal y se metían de manera bastante original dentro de este juego. Luego los jefes, como os digo, eran muy pocos, pero bastante bien diseñados y que daban frescura a la aventura. Ya digo, no se inventaban nada, no ponían jefes por poner. Creo que a lo mejor había 3-4 jefes en el juego, pero es que si os habéis leído el libro y visto la película, sabéis que no hay más. Y yo también agradezco que no se inventasen las cosas, agradezco que lo que hiciesen fuese pues más o menos un poco lo que puedes esperar de una adaptación de esta película que coge también elementos, como digo, del libro. Muy importante mencionar las clases de vuelo y los partidos de Quidditch. Era un elemento totalmente indispensable que aportaba una frescura jugable bestial. De hecho, luego, en posteriores entregas de la saga, quitaron los partidos de Quidditch directamente. Hicieron un juego aparte para 360 sobre el Quidditch, que solo se centraba en eso, era como un juego deportivo, pero basado en este deporte de fantasía, y dejaron el Quidditch a otro lado, pero en este juego era uno de los puntos álgidos donde la saga Harry Potter de aventuras, de juegos de aventuras basados en películas, cobraba una especial relevancia. Las clases de vuelo servían en parte como tutoriales bastante bien puestos, donde enseñaban a Harry a volar, pero también te enseñaban a ti de paso, con lo cual estaban perfectamente incluidos en el argumento. Y en cuanto a los partidos de Quidditch, hay una cosa muy importante a mencionar, y es que en el libro hay una serie de partidos de Quidditch durante el curso, hay una serie determinada de partidos, pero en las películas, para, digamos, aportar lo máximo a la trama, en ciertas películas, en algunas los ponían todos, en algunas ponían menos, en algunas ponían un solo partido de Quidditch y aportaba mucho a la trama. En este juego es un caso, como digo, a reseñar, porque en la película solo hay un partido de Quidditch. En el libro hay, si no me equivoco, más de 3 seguro. De hecho, cada una de las 4 casas de Hogwarts juega 3 partidos. Entonces, en el libro no salen todos, hay algunos que se obvian, pero los principales, que son 3, salen. En la película solo salía un partido, como digo, y en el videojuego los tienes todos, aportando a la trama del videojuego, que en ocasiones, en algunas cosas, evidentemente narrativamente se queda más corta que en la película, pero en otras le mete, como digo, estos elementos que creo que son importantes y no estaban en la película. Luego las asignaturas. En Hogwarts, digamos, para el que no lo sepa, hay una serie de asignaturas, ya que son cursos con sus alumnos y profesores, y estas asignaturas van de cosas que tienen que ver con la magia, ya sea pociones, ya sea encantamientos, ya sea transformaciones, ya sea historia de la magia, defensa contra las artes oscuras y así un montón de cosas. Esto estaba en la película un poco, como digo, solo aportando a la trama, pero aquí ya tienes más tiempo y más horas para ir desarrollando este tipo de cosas y además las cosas que aprendes en estas asignaturas las pones luego en práctica en mecánicas nuevas que te van introduciendo poco a poco en el juego, así que no puede estar mejor integrado. Y por último, todas estas misiones secundarias, objetivos que había por el juego, coleccionables, clases de vuelo, partidos de Quidditch, asignaturas, todo lo que hemos mencionado contribuía a un elemento que está presente en todos los libros, películas y en toda la franquicia de Harry Potter, que son los puntos de las casas. Cada una de las 4 casas de Hogwarts, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin, acumulaban puntos para su casa durante el transcurso del curso. Y la casa que había dado más problemas, que se había portado peor, que había hecho una travesura, que no había sabido responder a las preguntas de los profesores, perdía puntos, y la casa que lo hacía bien, que brillaba en las asignaturas, que brillaba en el Quidditch, etc., ganaba puntos. Eso estaba aplicado en el juego. Esto en las películas, básicamente, prácticamente ni salía, era una anécdota, no tenía ninguna importancia ni emoción. Pero en los juegos de Harry Potter y sobre todo en este, le daban también especial relevancia. Hacían que quisieras hacer bien el contenido del juego y hacían que quisieras hacer incluso todas las misiones secundarias y todo el contenido y coleccionables que veías, porque claro, todo te iba a dar puntos para tu casa. Y eras un niño, tú no sabías bien qué iba a pasar si no ganabas la Copa de las Casas, o si incluso quedabas en último puesto en la Copa de las Casas al final de curso. Era una emoción añadida, incluso a veces mayor que la propia historia principal del juego, lo cual
la verdad que era bastante guay. Y bueno, creo que he resumido bien todo. Hay que decir que esta experiencia me parece que es única de ese momento, ya que si descubres el juego de adulto o incluso te has hecho fan de Harry Potter muchos años después, la experiencia de haber leído el libro en ese momento, ver la película cuando tocaba y según salías de la película comprarte el juego y descubrir que podías explorar Hogwarts, los terrenos, el Callejón Diagon y todos estos entornos de manera más o menos realista para la época, era algo muy bestia que poder vivir con 12 años, que era la edad de los protagonistas del libro y de la película y del juego. Entonces, es algo que cuando ya has pasado tu niñez no vas a poder recuperar, ni sentir de la misma manera. Así que creo que es importante que los que o seáis niños o tengáis niños cerca, les ayudéis a vivir estas experiencias que pueden ser importantes para su crecimiento muchos años después y que pueden ser anécdotas y batallitas cuando tengan más de 30 años, como es mi caso. Por último, decir que este juego sirve como gran aperitivo a los que no lo hayáis jugado para la gente que estéis esperando con ganas Hogwarts Legacy, el RPG o el Action RPG mejor dicho, que viene probablemente, y si todo va bien, en 2022 por parte de Avalanche Studios. Estudio que no ha hecho grandes juegos que me encanten. De hecho, el juego que más me gusta que han hecho es Mad Max, pero oye, ya es un juego de mundo abierto, con lo cual esto nos da cierta perspectiva de lo que quizá podamos encontrarnos en Hogwarts Legacy. De todos modos, para los que ya tengáis cierta edad, quizá si queréis jugar un juego que os sirva como aperitivo Hogwarts Legacy, os recomendaría más jugar a Harry Potter y la Orden del Fénix de Xbox 360, ya que tiene un argumento más adulto, tiene unos personajes que ya no están orientados a lo infantil y una ambientación que ya está un poco más oscura. De hecho, la villana de este libro, de esta película y de este juego, porque es un poco lo mismo, es Umbridge, Dolores Umbridge, que Stephen King, de hecho, dijo que era una de las mejores villanas que había leído en un libro en años, con lo cual es un juego que os puede entrar quizá un poco mejor. Y bueno, no me quiero enrollar más, esta ha sido la primera batallita, nos vemos muy pronto con otro vídeo, pasad una buena semana y unos buenos días y cuidaos mucho, hasta luego.